Buenas noches, América. La oposición pro-democracia en Hong Kong logró una victoria demoledora en las elecciones locales de este domingo. El mayor partido pro-democracia hongkongués obtuvo casi el 90% de los 452 puestos de concejal de distrito, algo sin precedentes que supone una importante derrota no solo para la jefa del gobierno del territorio semiautónomo chino, Carrie Lam, sino también al gobierno de Beijing. Si bien es cierto que los concejos de distrito tienen poco poder, la votación se percibió como un referéndum sobre el apoyo público a las protestas y el resultado debería obligar al gobierno de Xi Jinping a reconsiderar cómo gestiona la crisis que lleva por su sexto mes. El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, ha intentado en las últimas horas minimizar el resultado. Beijing acusa a potencias extranjeras de fomentar disturbios en Hong Kong y no ha dado indicios de que pueda suavizar su posición hacia la excolonia británica de vuelta a China en el año 97. Pero los resultados son contundentes. Beijing y Carrie Lam no pueden gobernar en contra de la población de Hong Kong ni imponerle un sistema que retroceda o amenace sus legítimas y mayoritarias aspiraciones. Hasta ahora, los contrarios a esas manifestaciones insistían solo en su vertiente violenta para desacreditarlas, asegurando que no eran mayoritarias. La votación, con un nivel de participación de más del 70% del censo, demuestran que sí lo son y con un inapelable apoyo a las protestas. La estrategia de Beijing tiene que cambiar. La mayor parte del mundo los está mirando. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa analizamos el costo económico de la violencia en México. ¿Cómo impacta el accionar de los grupos criminales en las finanzas de los ciudadanos? Luis Lacalle Pou lleva ventaja en ajustada elección presidencial en Uruguay. Un mes después de la convulsión social en Ecuador, ¿qué salidas encontró exitosas ese país para calmar el malestar de calle? Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner notas al pie, cifras o la voz de los expertos. La primera, aumenta, más aún si cabe, la lista de aspirantes a la nominación demócrata en Estados Unidos. En las últimas horas, quien fue alcalde de Nueva York, multimillonario Michael Bloomberg, ha anunciado que, como se especulaba, va a buscar esa nominación en el Partido Demócrata. Michael Bloomberg es un alcalde de centro que militó como independiente, como republicano y ahora como demócrata, y ha oscilado siempre en función de las políticas que él ha considerado más adecuadas. En su gestión como alcalde recibió críticas por algunas de sus políticas, particularmente las que fomentaban la actuación policial para identificar en las calles, permitir a la policía que pudiese detener y cachear a ciudadanos, y que con esas políticas acabó perjudicando muy particularmente a minorías y a afrodescendientes. Eso le ha valido críticas y él mismo se ha disculpado. Ahora sale a buscar esa nominación. Dice que su único objetivo es evitar que el presidente Donald Trump vuelva a tener 4 años en la Casa Blanca, pero lo hace cuando ya un grupo de aspirantes demócratas lleva meses trabajando. ¿Qué tiene Bloomberg? Dinero. Ya ha anunciado que va a invertir más de $30 millones. Esto es más que todos los candidatos juntos en anuncios de televisión. Un Michael Bloomberg que tiene una estrategia arriesgada, y es apostarle al supermartes, no a las primarias como están haciendo el resto de candidatos en New Hampshire o en Iowa, por ejemplo, que son las primeras y que marcan tendencia. Él dice que va a por el supermartes, que es cuando votan la mayoría, un grueso importante de estados. Dos datos interesantes en el contexto en el que Michael Bloomberg se presenta. El primero, los ciudadanos que votan en esas primarias, particularmente los demócratas, les han preguntado en esta encuesta si están satisfechos con los candidatos que hoy están en la liza para la nominación. El 78% dice que entre esos candidatos sí tienen el que les gusta, el que les interesa, y solo el 22% dice que querrían ver más voces o caras distintas. Ahí Michael Bloomberg intentará pescar entre esos
votantes insatisfechos. Y la segunda cifra que les damos, que nos parece interesante, es si Michael Bloomberg tiene apoyo en las encuestas nacionales. Su nombre acaba de aparecer y de momento llega justito al 2%. Con ese porcentaje no clasifica de momento ni para el siguiente debate de los demócratas este próximo mes de diciembre. Va a tener que sudar la camiseta. Otra noticia gráfica que nos llama la atención es la que afecta a la violencia en México. La gráfica proviene de la iniciativa El Orden Mundial, que analiza situaciones y temas de actualidad y en algunos casos los grafica. Y en este mapa nos pareció interesante mostrarle cómo la economía mexicana se ve afectada por la violencia, algo que ya sabemos que existe, pero cuyo impacto en la economía a veces no está tan claro. Ha tomado los datos del Instituto para la Economía y la Paz, que tiene el Índice de Paz México, con datos del año 2018, que son los datos de año completo. Y lo que nos muestra, grosso modo, es en qué estados se manifiesta, se golpea más la economía mexicana. Y ven ahí Baja California Sur, Baja California, Colima y Guerrero, los estados más afectados, fundamentalmente por los siguientes motivos. Destacado sobre todo homicidios y delitos con violencia. Las cifras están en miles de millones de pesos constantes, seguidos del gasto en el sistema judicial, militar, de seguridad, miedo y a partir de allí otros. El impacto de la violencia en México, un gráfico que nos da la dimensión de particularmente en qué partes del país se ven más afectados. Otra noticia de la actualidad que nos llama la atención es el trabajo que ha coordinado el Centro de Investigación de Periodistas con varios medios de comunicación del mundo. Lo que han hecho es trabajar y desclasificar una serie de documentos internos del gobierno chino, una serie de directrices del gobierno chino que revelan de manera muy preocupante a nuestro juicio cómo el gobierno, mediante una estrategia y el uso de inteligencia artificial, está intentando transformar y lavar la mente de ciudadanos de una minoría musulmana que viven hoy en territorio chino. Son los uigures y esa minoría enfrentan masivas detenciones previas a cualquier crimen cometido. Los internan y los someten a una serie de actividades y de reglas estrictas para cambiarles su percepción, su cultura, su lengua, que mantienen desde hace décadas. Bueno, estos documentos han soliviantado al gobierno chino y han dejado en evidencia esa práctica, esa política que viola los derechos humanos. Esta minoría de los uigures la componen aproximadamente unos 10 millones de personas, de los cuales, según fuentes de organizaciones de derechos humanos, hay al menos 1 millón de personas que están detenidas sin juicio previo, por el mero hecho de pertenecer a esta minoría. Saludamos a Carlos Ponce. El señor Ponce es el director para América Latina de la Fundación para las Víctimas del Comunismo. Señor Ponce, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Le pido una primera valoración de la información de estos documentos que se acaban de conocer. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes esta noche. Realmente no es la primera vez que se trae este tema a discusión. Ya desde hace varios años ya vienen denunciándose este uso de estos campos de capacitación, que son campos de concentración, y que más de 1 millón de musulmanes de las etnias Uigur y Kayán han sido incluidos dentro de estas prácticas de educación, de lo que se han denunciado violaciones, abusos, esterilizaciones y también torturas en estos campos por este Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Formalmente abren una clara denuncia con pruebas. Hablamos de varios años en que el régimen chino ha venido utilizando estas prácticas. Ha habido las denuncias de Falun Gong hace unos cuantos años también con el tráfico de órganos. El tráfico de órganos de prisioneros precisamente de estas mismas etnias musulmanes, y cómo en China se ha vuelto uno de los países
donde más fácil es lograr un trasplante de órganos, dado que utilizan además estos campos con fines de esterilización y no solo de traspaso de órganos. ¿Se puede considerar la mayor y más sofisticada estrategia de detención de minorías del siglo XXI? Claro, porque además de eso, estás hablando de que son campos abiertos de concentración, de reeducación, porque ni siquiera es de concentración, son campos de reeducación con violaciones de derechos humanos abiertas contra una minoría étnica específica. O sea, esos son campos precisamente destinados para cambiar, entre comillas, el comportamiento, para obligarlos a asumir alguna educación forzada, so pena de no salir del campo o seguir siendo torturados. Los documentos filtrados ponen de manifiesto, denuncian el uso de esas tecnologías de inteligencia artificial para el control social. ¿Qué advertencia nos da esta noticia teniendo en cuenta la universalidad, me atrevería a decir, de esas nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial en otras sociedades? Claro, China viene siendo pionera en el uso de tecnologías para la represión, para el análisis, para la persecución, para la investigación persecutoria del régimen, y ahora vemos cómo las utiliza además para la tortura y para el lavado cerebral y para perseguir grupos étnicos. Esto es muy grave porque otros regímenes pueden copiar estas prácticas de China y en algunos lugares perseguir incluso a los grupos de oposición y crear algún tipo de uso de esta metodología. Ya lo hemos visto en el caso de Venezuela, como también han utilizado cierto tipo de torturas blancas contra los opositores que han retenido, y como en otros lugares han venido utilizando este tipo de estrategias, ¿no? Es el análisis de Carlos Ponce, es el director para Latinoamérica de la Fundación para las Víctimas del Comunismo. Señor Ponce, gracias. Feliz noche. Y en nuestra lectura recomendada hoy recogemos un artículo que firma un profesor de la Universidad de Virginia. Habla sobre los gigantes tecnológicos y las redes sociales, a raíz precisamente también de lo que veíamos y analizábamos ahora de la situación en China. El autor del artículo se llama Siva Vaidyanathan y es autor de, entre otros, un libro que se titula Medios antisociales, cómo Facebook nos desconecta y socava la democracia. La columna de opinión que les proponemos ha sido publicada en el periódico The Guardian y lleva por título La democracia digital enfrentará su mayor prueba en el 2020. El articulista lo que pone sobre la mesa es cómo empresas como Facebook, como Google o como Twitter, que tanta influencia tienen hoy en esos movimientos sociales de protesta contra gobiernos en el mundo entero, han defendido siempre la autorregulación. Y si hasta ahora los hemos visto activos como unas herramientas que están sacando a la calle a miles de personas, el reto se va a producir, dice este articulista, este próximo año 2020. En 60 países del mundo habrá elecciones. Y el articulista distingue entre lo que suele pasar en democracias desarrolladas occidentales y países en desarrollo. Y dice que es en esos países donde hay que poner atención. Por ejemplo, en Sri Lanka, donde hay una minoría musulmana, la de los tamil, que se ve amenazada por la mayoría del país. Situación similar también pasa en Myanmar con los Rohingya, la minoría Rohingya. Bueno, el articulista concluye. En un esfuerzo por evitar un serio escrutinio regulatorio en Europa y Estados Unidos, los tres grandes, Facebook, Twitter y Google, han decidido proponer diversas reformas internas. Sin embargo, sus esfuerzos se han centrado en las experiencias de los europeos y los norteamericanos. No juzguen sus esfuerzos por cómo van las cosas para Donald Trump en 2020. Miren hacia Taiwán, Sri Lanka y Myanmar. Y terminamos con nuestra noticia en positivo, hoy para fijarnos en el medio ambiente y en las ballenas. Les doy el motivo por el cual hoy tendríamos que sacar una sonrisa y estar de enhorabuena, y es que a veces las decisiones que toman los gobiernos con prohibir la caza de determinados animales tienen un efecto positivo. Desde el año 1900 en adelante se detectó cómo la población de ballenas en el sur del Atlántico había disminuido de manera dramática, de aproximadamente 25.000 ejemplares a unos 450, menos de 500, según los científicos. Eso se produjo
particularmente por la caza masiva del hombre. Bueno, en los años 60 se tomaron medidas. En 1960 se tomaron medidas y se prohibió. Y en los años 80 se extendió esa moratoria para garantizar la reproducción y la supervivencia de la especie, que estaba en el punto de casi desaparición. Bueno, pues un nuevo estudio de la Universidad de Washington acaba de poner de manifiesto que se han recuperado esos niveles alrededor de los 25.000 ejemplares en el mundo. 25.000 ejemplares de ballenas que forman parte de un ecosistema que es fundamental, aunque parezca irrisorio, aunque parezca pequeño, pero que forman parte de ese complejo y tan ajustado en el equilibrio que forman parte de la naturaleza, de la cadena de la naturaleza, de la existencia de las ballenas. Esto gracias a las políticas de prevención, de prohibición de la caza de ballenas. Hay que tomar nota, sobre todo en estos tiempos en los que la actividad humana tiene y está demostrado un impacto tan alto en el planeta Tierra. Ya regresamos. Ya regresamos con Cuestión de Poder. Continuamos con Cuestión de Poder. Tiempo para la entrevista, para el análisis en Cuestión de Poder. Hoy, para fijarnos en algunas cuestiones de la actualidad, cada cierto tiempo invitamos al presidente del Diálogo Interamericano, Michael Shifter, que nos acompaña esta noche para echar una mirada a la región y a esos temas que nos interesa conversar con él. Michael, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros el día en el que aún avanza ese conteo de las elecciones en Uruguay. Segunda vuelta y dos candidatos buscan la presidencia. El resultado ha ido mucho más ajustado de lo que decían las encuestas. El Partido Nacional, con Luis Lacalle Pou, se daba por ganador, pero el resultado, si bien han salido a decir que ellos creen que han ganado las elecciones, no les da oficialmente todavía la victoria, menos de un 1% de diferencia, frente al candidato Daniel Martínez del Frente Amplio, que busca revalidar el partido en el gobierno tras 15 años. Desde que hubo la primera vuelta, las encuestas y los analistas decían que el Frente Amplio no iba a ganar en esa segunda vuelta y que era el momento de la renovación en Uruguay, pero lo que demuestran es una profunda división en el país, incertidumbre de aquí hasta, dice el Consejo Electoral, jueves o viernes, en el que se tienen que hacer el recuento de esos votos exteriores o de fuera de circunscripciones para dar la decisión final. Así es. Bueno, nunca ha habido una elección tan reñida, tan apretada en Uruguay. Es realmente llamativo. Está dividido en dos, como dices. Creo que Lacalle Pou tiene una ventaja muy modesta, muy poco, pero como instituciones en Uruguay funcionan, habría que esperar y hacerlo con mucha prudencia, mucha cautela para tener los números exactos, y para eso tiene que esperar. Pero todo indica que salvo si hay un cambio dramático, que los votos que quedan para contar no van a hacer diferencia para que gana Martínez. Yo creo que Lacalle Pou tiene la ventaja y a lo mejor va a ganar. El resultado, decíamos, es muy justo. ¿Qué crees que ha hecho cambiar de lo que decían las encuestas a lo que realmente ha pasado? ¿Ha habido al final voto de un cierto miedo a que vuelva un partido de centro derecha? ¿Qué es lo que ha dado que ese resultado sea más ajustado de lo que se predecía? Bueno, yo creo que primero Lacalle Pou es la calidad de la candidatura y la campaña también es un factor importante. No sé si fue lo mejor. Daniel Martínez es un tipo de Frente Amplio, pero mucho más moderado. Entonces la gente, y bajo el Frente Amplio hay que reconocer que el país ha avanzado mucho en temas económicos, sociales, y lo primero para legalizar cannabis y la marihuana y otras cosas en temas sociales muy avanzadas. Entonces yo creo que todavía hay una cierta simpatía y confianza en el frente, sobre todo liderado por una figura tan moderada como Martínez, que fue alcalde de Montevideo, hizo buena gestión ahí. Entonces por eso yo creo que explica, por eso está muy reñida. Pero al mismo tiempo 15 años es mucho. Entonces 15 años hay gente que están buscando un cambio que es natural,
para alternar en el poder. Entonces me parece que por eso creo que la calle Pou tiene una leve ventaja, y lo más probable es que sea el próximo presidente de Uruguay. Un cambio de gobierno en Uruguay, ¿cómo le afecta a la geopolítica de la región? Quiero decir, es evidente que hay grandes bloques, no sé si en esa división tradicional de la lectura política de derecha e izquierda, porque hoy las cosas están bastante más diluidas, pero sí es cierto que las hay en bloques, y estamos viendo cómo ahora el kirchnerismo vuelve a Argentina, cuando Mauricio Macri deje la presidencia tras la derrota. Hemos visto cambios en Bolivia por otros motivos, pero va a haber un cambio, los hubo en México. La vuelta de Uruguay al centro derecha, ¿cómo influye? Bueno, yo creo que influye más en el tema venezolano. Yo creo que el equipo de Guaidó, de Juan Guaidó, estaría muy contento que vuelva, que está presidente en la calle Pou, porque el Frente Amplio ha tenido una posición más neutro con respecto a Venezuela. No ha reconocido Juan Guaidó como presidente interino. Y hay mucha expectativa y esperanza por la gente de Guaidó que el nuevo gobierno de Uruguay, liderado por la calle Pou, tomaría una posición un poco más fuerte, más firme con respecto a Maduro, y podría incorporarse al grupo de Lima. Entonces, yo creo que ahí hay un cambio, porque el gobierno actual de Uruguay ha tenido una posición mucho más neutro en eso. Entonces, eso puede ser un cambio. Obviamente, hay matices también en cambios de otra geopolítica regional, pero Uruguay es un país que no tiene giros muy dramáticos por un lado y por otro. Entonces, yo creo que hay pequeñas diferencias, pero creo que en el tema venezolano sí vamos a ver una diferencia. El diálogo interamericano, que es presidido por el señor Michael Shifter, se fija mucho en la política de la región, y uno de los países donde yo me atrevería a decir, ustedes son muy expertos, y particularmente usted es Colombia, es el último país donde hemos visto inestabilidad en las calles, protestas de manera además masiva, que en algunos escenarios se ha convertido en violencia. El presidente Duque ha sido acusado de falta de liderazgo en algunos casos, y en otros el liderazgo se ha plasmado en la apertura de un diálogo o conversación nacional. ¿Cómo está valorando lo que está sucediendo en Colombia frente a esas protestas que han llevado a Duque a esa situación de un cierto jaque y que intenta desempatar con esa conversación? Bueno, yo creo que a diferencia de las otras protestas que hemos visto en Chile, Bolivia, Ecuador y otros lugares, el gobierno está totalmente preparado para esto. Sabía que venía, fue anunciado al principio de octubre, entonces tenía toda la preparación. Pero la preparación era para la violencia, pero había preparación para identificar el malestar y estar dispuesto a buscar soluciones. Bueno, ese es un poco el problema, que la interpretación del gobierno es un poco que hay violencia, y violencia que está provocado por actores externos, sobre todo venezolanos y cubanos. Y yo creo que esto fue la narrativa del gobierno, que hay un miedo, y esto fue una estrategia para que la gente no salga, porque esto va a haber violencia, entonces mejor se queden en sus casas, pero no fue así. Mucha gente fue a las calles, hubo violencia, pero la mayor parte de las protestas eran pacíficas. O sea, ¿usted cree que la advertencia constante días antes de ese paro nacional estuvo motivada por una estrategia del gobierno de intentar que no saliesen la gente a la calle? Sí, en parte sí. En parte sí, yo creo que quería decir que están convencidos, y pueden tener evidencia para eso, que los actores externos estaban totalmente comprometidos para destabilizar Colombia, y que puede haber violencia, puede haber mucha destrucción, y por lo tanto mejor que se queden en sus casas. Yo creo que fue parte de lo que motivó el gobierno para hacer eso. Pero hay mucha gente que fueron a las calles protestando, y ayer fue el carcelazo de la gente, que obviamente son totalmente pacíficas, democráticas, ejerciendo su derecho a expresarse, y que hay temas muy importantes. Son diferentes, no hay un único tema, no hay liderazgo claro, pero hay gente que está muy preocupado con el tema de pensiones, educación, salud, el tema de los asesinatos de líderes sociales,
no cumplimiento con el acuerdo de la paz. El país está dividido sobre ese tema y la mitad del país no está muy contento con el gobierno de Iván Duque. Como respuesta, el presidente Duque ha propuesto una conversación nacional sobre distintos temas. Creo que hay 6 temas. Si esto va a ser suficiente, vamos a ver. Yo creo que es importante reconocer la urgencia de lo que representa las protestas. Van a seguir, creo que nadie cree que ya terminó. Y yo creo que hay que enfrentar y tratar los temas de fondo, las inquietudes, los reclamos de la gente que está en la calle, que realmente no tiene mucha gente y no alcanza para vivir y tiene otros temas y están expresando su sentimiento frente al gobierno. Yo creo que el gobierno debería tomarlo muy en serio. Puede haber algunos actores externos que están ahí, no lo dudo, pero no creo que es la causa principal de por qué la gente salió a las calles. ¿Cómo valora el rol que están teniendo los partidos de oposición? Quiero decir, en todos estos conflictos que estamos viendo en América Latina, hay un denominador común cuando se intenta explicar qué pasa, y es el de asegurar que hay injerencia externa y en muchos casos una injerencia con inspiración venezolana o con hostigamiento venezolano, instigamiento. Pero los partidos de la oposición tienen también un rol. Sí. Vimos, por ejemplo, a Gustavo Petro diciendo que sí, tenían que continuar esas protestas, sí, y luego al mismo tiempo mensajes de que no haya violencia, pero por un lado tirando leña al fuego para que continúen, sí, las protestas, y por, sí, el otro diciendo no, pero que no haya violencia. ¿El rol que está jugando la oposición en Colombia es el adecuado? Bueno, hay distintos sectores de la oposición. Del Gustavo Petro, que representa, creo que no está jugando un papel muy constructivo, porque justamente, como usted dice, está echando leña al fuego y es muy provocador y todo eso. Yo creo que en una situación como esa hay que buscar la manera de calmar las cosas y enfrentar seriamente los temas que motivó a la gente a salir a las calles. Yo creo que Petro no, pero hay otros partidos y otras fuerzas como Partido Verde en Colombia, y Bogotá va a tener nueva alcaldesa, Claudia López, que sí me parece que su mensaje es mucho más sensato, más razonable para el país, que ya está harto de los partidos tradicionales, del conservador y liberal. Está buscando nuevas voces, nuevos liderazgos. Y creo que por ahí yo creo que vale la pena hacer caso el gobierno de Duque para ese tipo de gente, que además ha salido muy bien en las elecciones locales en octubre. Entonces hay que distinguir entre distintos sectores de la oposición, pero seguramente el señor Petro no está jugando un papel, a mi juicio, muy constructivo. Último tema que les queremos sugerir en esta conversación con Michael Shifter. El año 2020 es el año en el que termina el periodo del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Un Almagro que en un primer momento dijo que no iba a buscar la reelección, pero que luego, según sus propias palabras, a petición de Colombia y de otros países, ha decidido postularse y buscar esa reelección. Los cambios que están sucediendo en la región están cambiando la aritmética de la suma de votos necesarios para su reelección, y lo que ha pasado en las últimas horas, en los últimos días, es que hay una candidata que sí ha dado el paso al frente y se va a postular. Se llama María Fernanda Espinosa. Muchos de ustedes la conocerán porque estuvo al frente de la Asamblea General de Naciones Unidas, una política con experiencia, estuvo en el gobierno de Rafael Correa, y ahora se postula a petición de Antigua y Barbuda. ¿Cómo lo valora? Bueno, yo creo que refleja que la región está muy dividida, muy polarizada, fragmentada. Hay un bloque, como usted dice, los países, no es un secreto que los países caribeños no están muy felices con la reelección del secretario general Almagro. Ha tenido mucha tensión sobre el tema de Venezuela y otros temas también, donde el secretario ha criticado a esos países por no apoyar un esfuerzo para denunciar a Maduro. Entonces es lógico que busquen su candidato. Si tiene suficiente apoyo, no lo sé, porque lo que importa en estas elecciones es el
Brasil, México, Argentina, no sé si gobierno de Fernández, que asume en diciembre, apoyaría Espinosa, no está muy claro. Y yo creo que hay gobiernos como en Brasil y México que de pronto quieren sus propios candidatos. Entonces vamos a ver, creo que otra gente que están nominados, que está entrando a esa carrera, que decide el año que viene, pero obviamente ella es la persona que tiene el apoyo de Venezuela y tiene el apoyo de Nicaragua y tiene el apoyo de países caribeños, que son muchos. Esto lo que tiene sus ventajas, que cada país tiene un voto. Entonces los países caribeños es lo más importante, pero si llega al número suficiente para ser elegida secretaria general, yo no estoy muy seguro. ¿No le parece una ironía que haya una candidata presentada o avalada por Venezuela y por Cuba, que justamente esos dos países, uno se ha retirado y el otro no ha querido volver, a pesar de que en el 2009, si no recuerdo mal, se le abrió la puerta, que es Cuba, y en el caso de Venezuela han dado un portazo al menos el gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, quieren ser parte de una organización cuando le conviene, obviamente. Y si tiene un secretario general que está en la línea de ellos, quieren participar. Si no, como está Almagro, no quieren participar, quieren salir. Entonces está jugando, digamos, así y buscando de pronto, si ella sale, yo creo que tendría otra posición con respecto a la OEA. El análisis de Michael Shifter. Es el presidente del Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano aquí en la capital estadounidense. Michael, gracias por estar con nosotros. Gusto, muchas gracias. Noche. Esto es Cuestión de Poder. Ya regresamos. Ya regresamos con Cuestión de Poder. Continuamos con Cuestión de Poder. Tiempo para la entrevista, para el análisis en Cuestión de Poder. Hace un mes de las protestas en Ecuador. Era el primer gran país de la región que enfrentaba protestas de un nivel no visto recientemente en años. Y lo que vimos es que ese capítulo, que generó mucha preocupación, incluso decisiones de cambio de sede de gobierno de Quito a Guayaquil por parte del presidente Lenín Moreno, quema de la Contraloría, calles bloqueadas, protestas sociales, intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esa situación que parecía que iba a implosionar en el Ecuador se ha tranquilizado en las últimas semanas. Pero lo hemos visto luego en Chile, lo hemos visto luego en Bolivia, lo estamos viendo ahora en Colombia. Hoy nos acompaña el embajador de Ecuador en la Organización de Estados Americanos, uno de los foros, muy probablemente el foro en el que todas esas cuestiones regionales se acaban dirimiendo en el ámbito político y se adoptan resoluciones, como esta que se adoptó en su momento sobre el Ecuador, que lleva el clarísimo título de defensa de la democracia y la paz social en la República, en este caso de Ecuador. Embajador Carlos Játiva, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas tardes, Gustavo. Qué gusto tenerlo aquí. Muchas gracias. Oiga, embajador, quiero preguntarle por cómo está hoy la situación en el Ecuador. Pues yo diría que la situación está bien. Y precisamente lo que ha buscado el gobierno después de las lamentables manifestaciones de octubre es ir a un proceso de cada vez mayor de concertación con todas las fuerzas sociales, con todos los actores de importancia del país. Y esto es lo que el gobierno directamente por el señor presidente de la República y por el vicepresidente de la República hacen en recorrido inclusive a diversas provincias. Y esto ha llevado a que precisamente las preocupaciones de los actores, de los representantes de gremios, de los representantes de grupos organizados, sean procesadas precisamente por el gobierno y eso se traduzcan en medidas de aplicación inmediata y obviamente a más largo plazo. En su momento se habló de injerencia, fue el primer país donde vimos acusaciones de injerencia externa, particularmente llevadas a cabo desde Venezuela, y con el apoyo del expresidente del Ecuador, Rafael Correa. ¿Esas acusaciones en qué han acabado? Bueno, acusaciones e indicios hay, y hay varios. Lo que pasa es que en todo régimen democrático, como corresponde, hay una división de funciones, y precisamente ese tipo
de acciones de ese tipo, de indicios, tienen que ser canalizadas y procesadas a través de la función jurisdiccional y obviamente pensado con la Fiscalía General del Estado. Allá están precisamente los elementos de juicio que determinarán el seguimiento hacia un proceso ya de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Es decir, ir a un proceso penal y eventualmente a la imposición de sanciones. Cuando el gobierno emprende ese trabajo de visitar, reunirse, escuchar, ¿cuál es el principal descubrimiento que tiene el gobierno al acercarse a la población y escuchar ese malestar? Bueno, yo creo que, como les decía hace un momento, es procesar las preocupaciones que tiene la población. Si usted ve, hace el día jueves de la semana pasada, el presidente presentó un nuevo proyecto de ley económica de urgencia precisamente para atender esas necesidades. Ahí se habla, hay una dimensión social muy importante en ese cuerpo, que cuenta con la ventaja de que fue previamente conversado ya a nivel de los 7 grupos parlamentarios, de los directivos de los 7 grupos parlamentarios, y eso nos hace pensar que este es un proyecto que podrá ser aprobado efectivamente. Es más, de acuerdo a la ley, ese proyecto puede procesarse hasta dentro de 30 días y ahora se está hablando que inclusive será menos. Pero el contenido, primero, el 65% de todas las recaudaciones que se hagan como consecuencia de la instrumentación, de la aplicación de lo que va a ser seguramente un decreto y esta ley, es precisamente ir a la atención social, ir a la construcción de escuelas en las zonas rurales, ir a la eliminación de impuestos para temas de salud, inclusive para las tiras para diabéticos, etcétera, ir a la satisfacción de las necesidades de los pobladores indígenas, de los pobladores campesinos, inclusive focalizando el subsidio a la gasolina, que fue precisamente algo que detonó un poco las manifestaciones de octubre pasado. ¿Y no cree que muchas de estas cuestiones eran detectables antes, pero que si no hubiera sido por la protesta, en algunos casos violenta, el gobierno no hubiera sido sensible? Es decir, ¿se le está dando en cierta manera la razón a aquellos que si no salían a protestar y a luchar por lo que creían que tenía que pasar, esto no se hubiese conseguido? Bueno, yo diría que ha habido un proceso de diálogo constante. Yo creo que algo que tipifica la acción del presidente de la República es precisamente ese ánimo siempre de promover activamente el diálogo como mecanismo para la solución y la dirimencia de diferencias. Quizás se puede arguir en retrospectiva, es muy fácil decir las cosas, quizás se pudo haber conversado más, pero el punto de fondo es que yo creo que hay una determinación de este gobierno que lo hizo desde un comienzo y que eso se demuestra. Si el presidente hizo un gran acto de liderazgo, de prudencia y de concertación al haber derogado el decreto 883, que fue un poco la piedra detonante de todas las manifestaciones, y entrar en un proceso de consulta con la sociedad civil. Yo creo que eso habla muy bien del gobierno y habla muy bien de la determinación del presidente de la República de alcanzar consensos en pro del bien común de la nación. Estamos viendo una situación similar que está sucediendo estos días en Colombia. Usted habla de prudencia y concertación. ¿Son esos los consejos que puede darle la experiencia del Ecuador a Iván Duque? Bueno, yo no quisiera intervenir en los asuntos. Siempre somos muy respetuosos de los asuntos de otros países, pero si eso sirve, bienvenido sea. Pero yo estoy seguro que el presidente Duque sabrá tomar las medidas más adecuadas para asimismo ir a un proceso de pacificación. Lo que nosotros decimos, que obviamente creemos, estamos convencidos de que ese proceso debe hacerse en base del diálogo, un diálogo obviamente incluyente y de acuerdo con la institucionalidad colombiana. ¿Hay alguna prerrogativa que la sociedad civil ecuatoriana haya solicitado y que el gobierno no haya podido ofrecer? Bueno, hasta ahora yo creo que las grandes demandas que han sido formuladas están siendo atendidas y precisamente creo que la demostración más palpable precisamente de esa actitud es de que ya los 7 líderes de los grupos parlamentarios hayan expresado una disposición favorable a considerar este proyecto de ley.
obviamente sufrirá algún tipo de modificación. Eso es un poco el juego democrático y eso es la forja de consensos. Uno va a la forja de consensos, obviamente cediendo, adaptando a las necesidades y tratando de satisfacer al mayor número posible de organizaciones, de grupos y obviamente movimientos políticos. En el momento álgido de las protestas, ¿cree que los partidos de oposición fueron responsables? Bueno, el gobierno sostiene que... Pero usted forma parte de ese gobierno, ¿no? Sí, por supuesto. Pero yo soy representante. Habla en tercera persona. No, bueno, no tengo ningún problema en hablar en primera persona. Bueno. Yo diría que quizá hay que tomar en cuenta el interés nacional siempre antes que cualquier interés partidista. ¿Y cree que no lo hicieron? Puede haber habido algo de eso. ¿Quién particularmente? Dos grupos de oposición, varios grupos de oposición. ¿Y cuando se calmaron las protestas volvieron a una posición más de visión de Estado? Sí, yo creería que en ese camino perseguimos nosotros, como gobierno. Bueno, eso es lo que persiguen, lo que no sé si lo han hecho. No, por supuesto, precisamente lo que le decía hace un momento es hablar con todas las fuerzas vivas del país y esta es un poco la gestión que hace directamente el propio presidente y el vicepresidente de la República. Es la voz del embajador, el representante de Ecuador ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, el señor Carlos Játiva, que nos acompaña hoy. Nos da mucho gusto haberlo tenido. Esperemos que no sea la última. No, para mí un gusto, al contrario. Le agradezco la oportunidad para hablar sobre mi país. Gracias por su tiempo. Esto es Cuestión de Poder. Ya regresamos. Ya regresamos con Cuestión de Poder. Continuamos con Cuestión de Poder. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para la recomendación que nos llega de la mano de Alexandra Colonna Mil. Alexandra, muy buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Hoy, ¿cómo cerramos? Hoy, en El tiempo de las mariposas. Esto es una novela que luego se convirtió en una película que lleva el mismo nombre. La novela es escrita por Julia Álvarez y la película dirigida por Mariano Barroso. ¿Y por qué vale la pena o por qué hoy? Bueno, hoy porque esta historia está basada en las hermanas Mirabal. Estas son unas hermanas activistas que se opusieron a la dictadura de Rafael Trujillo en la República Dominicana en los años 60 y su activismo llevó a su muerte, a su asesinato, precisamente un día como hoy, un 25 de noviembre. Y en su honor, hoy se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así que para conmemorar este importante día, la historia de las hermanas Mirabal. La novela es muy buena y la película cuenta con la participación de Salma Hayek y Marc Anthony, por mencionar solo algunos. In a country where a ruler waged war against his own people. I have no interest in ties, winning or losing. With me or against me. One woman dared to follow her heart. I promise to be your lover and your friend and your biggest admirer. Speak her mind. This regime is based on fear, violence, and oppression. And make a difference. He has smothered resistance and suppressed anyone who speaks of freedom. In the incredible true story of one woman's fight for freedom. Maybe we're dreaming of something that will never happen. Yeah, maybe. But I'd rather die finding out than live knowing I didn't do anything about it. Salma Hayek, Academy Award nominee Edward James Olmos. Butterfly. So here you are. En El tiempo de las mariposas, la novela del año 94 de Julia Álvarez, llevada al cine unos años después, en el 2001, dirigida por Mariano Barroso, que pueden ver. ¿Dónde se puede ver? En plataformas como Vudu, de esas de streaming. O sea que hay que buscarla. Pero bueno, la recomendación de hoy coincidiendo con este Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Gracias. A ti, Gustavo. Vamos a las redes sociales. Vean el informe sobre el campo de reeducación vocacional de la dictadura china para los uigures. Detectan a las víctimas a detener por inteligencia artificial. Delito ser demasiado uigur y no hablar bien mandarín. El futuro será eso, no solo en China. Si la candidatura de Michael Bloomberg se impusiera en la primaria demócrata, sería la primera vez que dos billonarios de Nueva York, blancos y setentones, compitan por la presidencia de Estados Unidos, un baldazo de agua fría al discurso multicultural e igualitario de las bases del partido.
Se lanza Michael Bloomberg como candidato para presidente de Estados Unidos. Tiene 77 años, pero para los nabos de acá, los 77 años de la Vagna era mucho. Así terminamos. Gracias por escogernos. Esperemos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Volvemos mañana a la misma hora. Feliz noche.